Bueno, vamos a hacer un archivo contable o un sistema contable paso a paso. Entonces, vamos a iniciar de una vez vamos a iniciar acá la primera hoja, todavía no le vamos a poner nombre, ahora le ponemos nombre a las hojas. Entonces, vamos a dejar por lo menos unas 3 filas hacia arriba porque ahora necesitamos colocar ahí otros datos. Empezamos colocando el nombre de las columnas, entonces vamos a poner la primera de fecha, vamos a colocarlo en mayúscula. Entonces colocamos fecha. Vamos a hacerlo desde cero para que usted pueda seguir el paso a paso y pueda crear su sistema contable en su Excel. Descripción. Uy, ¿qué descripción con X? Descripción. Luego vamos a colocar clase. Ya miramos qué es lo que vamos a poner en esa columna de clase. Y por último vamos a poner tipo. Entonces necesitaremos esas 4 columnas. Vamos a organizar ahora sí las columnas y vamos a darle un formatico de tabla. Entonces seleccionamos las columnas en las que ya colocamos datos, nos vamos para la cinta de opciones, acá en la parte de arriba, donde dice insertar, le damos clic y ahí nos van a aparecer las opciones de tabla. Entonces, acá donde dice tabla dinámica, no, más adelante lo vamos a utilizar. Acá solamente donde dice tabla, le damos clic y nos va a aparecer este cuadrito que dice crear tabla. Entonces, es importante que en este cuadrito le demos clic en que nos quede el check acá azulito, donde dice la tabla tiene encabezados. Le damos a aceptar y listo, ya tenemos nuestro formatico de tabla. Ella por defecto nos va a quedar de ese color, pero miren que acá en la parte de arriba donde dice estilos de tablas, tenemos muchos estilos de tabla para elegir. Entonces ahí desplegamos y aparecen cantidad de diseños y nosotros podemos elegir el que más nos guste. Entonces, ahora sí vamos a organizar bien las columnas. Esta columna de descripción la necesitamos que sea un poco más amplia. Ampliamos más la de fecha, la de clase y la de tipo porque están muy pequeñitas y nos van a quedar muy amontonadas. Esto que nos aparece acá, estas flechitas, son unos filtros. Entonces, como no los vamos a utilizar, vamos a estarnos dentro de la tabla. Mire que cuando estamos en una celda cualquiera, acá no nos aparece la opción de diseño de tabla. Cuando estamos dentro de la tabla, en una celda dentro de la tabla que acabamos de crear, nos aparece diseño de tabla. Entonces, eso para las herramientas de la tabla. Nos vamos a ir a la ficha datos para quitar ese filtro que no lo necesitamos. Miren que acá está activado, entonces le hacemos clic y automáticamente se quita. Y vamos a centrar el encabezado. Esto ya es cuestión pues de formato para que el archivo se vea bien bonito, pero como estamos haciendo el paso a paso, pues entonces vamos organizándolo de una vez. Entonces ya tenemos nuestro primer archivo o nuestra primera hoja, que es la más importante porque es la que va a recopilar todos los datos, es como nuestra base de datos. Ahora sí vamos a ponerle nombre a esta hoja. Para ponerle nombre a la hoja, nos ubicamos acá en la pestaña de las hojas, en la parte de abajo, y podemos darle doble clic. Estando ahí en esa parte, ya se nos resalta en negrito y ya está listo para escribir. A esta le vamos a poner contabilidad, porque es la que va a recoger todos nuestros datos del día a día. Entonces, listo, contabilidad, le damos enter y ya nos queda con nombres. Si queremos agregarle un colorcito, también podemos. Entonces nos hacemos ahí donde está, donde acabamos de escribir contabilidad, le damos clic derecho y acá entonces nos aparecen todas las opciones y miren que por acá, donde dice color de pestaña, se nos despliegan varios colores, entonces ahí le podemos poner el color que más nos guste. Si estamos acá no se va a notar cuando nos pasemos a una hoja nueva. Voy a abrir una hoja nueva solo para que vean el color. Acá donde dice más, entonces le damos clic y se nos abre una hoja 2 porque no le hemos puesto nombre y miren que acá ya se ve el color. Vamos a volver a la hoja de contabilidad. Listo, entonces, empecemos a organizar nuestro archivo. Donde dice fecha, entonces, simplemente es ponerle formato de fecha. Acá tiene formato general. Entonces, le vamos a poner formato de fecha corta, puede ser. Con ponerle formato a una hoja, como tiene formato de tabla, a una celda, perdón, nos queda para toda la tabla. En descripción, estamos algo pequeño. Entonces, en descripción es donde nosotros vamos a colocar la descripción de lo que estamos haciendo, o sea, de lo que está sucediendo, digamos, en el registro del día de nuestro negocio, que compramos mercancía, que, bueno, se sacó dinero para tal cosa, la descripción, una descripción corta de la operación que se está realizando. Acá en la columna clase,
Entonces, en esta columna, lo que nosotros vamos a colocar es como una especie de clasificación con pocos, digamos, pocos nombres de clasificación. Podemos agregar una lista desplegable, entonces hay varias formas de hacer listas desplegables. En el canal ya tenemos varios videos con archivos contables donde se muestran diferentes formas de hacer listas con tablas y demás. Acá vamos a hacer la lista dentro de la celda. No vamos a utilizar una tabla aparte para hacer la lista desplegable. Entonces, nos ubicamos acá, en la celda donde queremos hacer la lista, en la columna clase. Nos vamos para la ficha datos. Y acá en este bloquecito de herramientas de datos hay un icono pequeñito que se llama validación de datos. Si yo coloco el mouse ahí sin hacer clic, me aparece la descripción. Entonces le hago clic y acá donde dice validación de datos le voy a hacer clic nuevamente. Entonces me aparece este recuadro. Voy a retirarlo un poquito hacia el lado para poder visualizar la tabla. En configuración, ahí estamos, nos vamos donde dice permitir, le vamos a decir lista. Y en origen, entonces vamos a escribir lo que queremos que nos aparezca en la lista. Entonces, lo que en este momento, pues para la explicación tengo 4 conceptos, 5 conceptos. Vamos a empezar por compra. Entonces, colocamos, escribimos la palabra y vamos a separar con punto y coma para que nos aparezca en lista y no nos aparezca todo en una sola línea. Vamos ahora con gasto. Es como estar clasificando la operación que estamos realizando. Consignación, que puede ser otro concepto. Consignación. No le voy a poner tildes para evitarme inconvenientes de pronto de que a veces colocarle como otras cosas adicionales cuando son nombres de tablas, el Excel puede molestar. Entonces, por eso no le estoy poniendo tilde, pero se la pueden poner y prueban a ver qué pasa. Venta. Y le vamos a poner un último que diga otro, como uno que no entre en la clasificación que estamos poniendo, entonces lo colocamos en otro. Listo, ya lo tenemos. Compra, gasto, consignación, venta y otro. En gasto lo coloqué sin S. Gasto, pueden colocar gastos, compras, bueno, como ustedes lo quieran poner. Y le damos a aceptar. Cuando ya le damos a aceptar, miren que acá nos aparece la flechita. Si le hacemos clic, ahí vamos a tener los conceptos que acabamos de escribir. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, ya tengo la lista y se me olvidó incluir otro concepto que quiero incluir? Entonces, me ubico nuevamente dentro de la misma celda donde creé la lista desplegable, me voy nuevamente para validación de datos. Nos vamos, validación de datos. Y acá, miren que como estoy en la lista, en la celda donde está la lista desplegable, de una vez me abre donde acabo de hacer la lista, donde acabo de colocar los conceptos. Y acá puedo llegar y modificar alguno o agregar otro. Ya si la lista se me hace muy larga, lo ideal es hacer una lista, una tabla aparte. Pero bueno, en el momento estamos haciendo esto. Le vuelvo a dar a aceptar porque no le quiero cambiar nada y continúo con mi lista. Ahora, nos vamos a la siguiente columna que es la de tipo. En la columna de tipo vamos a hacer otra lista desplegable, pero esta va a llevar solo 2 conceptos, que sea entrada y salida. Ahí es donde vamos a clasificar. Entonces, estando acá en la celda de la columna tipo, en la primera celda, me voy nuevamente a validación de datos y nuevamente con mi cuadrito, configuración, en permitir, le digo permitir lista, y en origen voy a hacer lo mismo que hice ahorita, solo que voy a tener únicamente 2 conceptos. Los voy a poner en mayúscula. Entrada, que es cuando nos entra dinero, punto y coma, y salida, que es pues cuando sale dinero. Solo tenemos esos 2 conceptos. O entra el dinero o sale el dinero, ya está. Y le damos a aceptar. Y ya lo vamos a tener acá. Si lo visualizamos, ahí está entrada y salida. Si de pronto se nos olvida que tenemos una lista desplegable y empezamos simplemente a escribir, miren que acá entonces nos va a aparecer el concepto que escribimos. Si nosotros vamos a escribir otra cosa, por ejemplo, vamos a escribir es ingresos. Mire, le damos, escribimos ingresos y nos salimos, me va a aparecer un error, no me deja. Así que no hay manera de pronto de que digamos ahí, si se me olvida, dañamos la lista. No, porque el Excel solamente me está permitiendo lo que yo le agregué. Así que o es entrada o es salida y ya no me permite otra cosa. Listo, entonces ya lo tenemos automatizado acá, pues cuando coloquemos la fecha, él nos va a coger el formato de fecha y la columna de descripción la vamos a estar agregando de manera manual según la operación que esté sucediendo. Entonces vamos a colocar una fecha.
simplemente por ir probando el archivo, vamos a agregar por lo menos unos 2 renglones para que se den cuenta que además la tabla crece automáticamente y lo que hice en la primera columna, en la primera celda, perdón, se me va a replicar para las siguientes. Entonces, vamos a poner una fecha, por ejemplo, vamos a, no sé, a poner 8 de enero. Vamos a empezar 8 de enero del 2023. La descripción, entonces, ¿qué sucedió? Digamos, fue una entrada, entonces se vendió mercancía, por ejemplo. Bueno, no sé, ustedes colocan lo que haya sucedido. Venta de, de mercancía. Vamos a colocar de mercancía y ya pues ustedes van a colocar lo que realmente sucedió. Clase. Entonces, en clase vamos a desplegar la lista y vamos a buscar qué fue lo que pasó. ¿Qué tipo de operación fue? Pues fue una venta, lo acabamos de escribir acá. Acá lo elegimos con lista desplegable. ¿Qué tipo? Pues si fue una venta, entonces es una entrada de dinero. Listo. Vamos a colocar entonces la siguiente fecha. Supongamos que es la misma fecha. Si es la misma, la podemos bajar con control J y nos baja lo mismo que tengamos en la celda de arriba o ustedes la escriben. Entonces, en este caso, se compró, pongamos, no sé, compramos mercancía. Compramos mercancía, cualquier tipo de mercancía que ustedes hubieran comprado. Y es una compra y es una salida de dinero porque en la compra de mercancía, pues, se debe pagar, se debe entregar el dinero. Entonces, miren que al colocar en la siguiente celda, la tabla va creciendo de manera automática y lo que hice para la primera se me va a replicar en las siguientes. Ah, mire, acá nos falta uno y el valor. Nos falta una columna. Como esto es una tabla con formato de tabla, cuando yo le escribo acá al lado, ya la tabla me coge también esa columna. Entonces vamos a escribir valor porque no lo teníamos, lo estábamos olvidando, entonces ¿dónde vamos a poner los valores? Escribimos valor y mire que de una vez de manera automática se nos agrega. ¿Qué necesitamos para esta columna que tenga? ¿Qué formato? Nos vamos acá a la cinta de opciones, ficha inicio, y acá donde están los formatos, entonces le vamos a poner de contabilidad. Si quieren le pueden poner este que tiene el signo pesos, o si quieren le pueden poner este que tiene los 3 ceros, que también tiene el separador de miles. Entonces cualquiera pueden utilizar, el que más les guste. Estos ceritos de acá, mire que es para disminuir decimales. Así como está, él me va a agregar 2 decimales, pero yo no los quiero. Automáticamente siempre agrega 2 decimales, entonces le voy a hacer 1 y 2 clics. Y ya me queda personalizado, ya no tengo decimales. Entonces, en el primero que fue la venta, vamos a colocar un valor de esa venta. Entonces, vamos a poner que fue una venta de 380.000. Y bueno, ya la tengo ahí. Ahora en la salida vamos a poner que fue una salida, una compra de 100.000. Listo, ahora sí, porque no teníamos valores, entonces, ¿qué clase de contabilidad sin números estamos llevando? Ahora sí tenemos nuestra tablita, entonces ya vemos que está funcionando perfectamente, solo tenemos una columna de valor porque acá es donde la estamos clasificando si es una entrada o si es una salida. Ahora, este espacio que dejamos acá, entonces en este espacio lo que vamos a hacer es a colocar, a sumar, a hacer la sumatoria total de las entradas, total de las salidas, y entonces por acá nos ponemos un saldo, o puede ser acá en la misma, colocamos el saldo que es las salidas menos las entradas, o las entradas menos las salidas. Entonces, entrada, si acá hemos puesto entradas con ese, pues acá lo colocamos igual, y si hemos puesto salidas con ese, lo ponemos igual. Vamos a ponerlo tal cual como lo pusimos en la columna de tipo. Entonces, salidas. Y entonces por aquí vamos a ubicar el saldo, que sería las entradas menos las salidas. Vamos a darle un formatico de bordes, vamos a colocarle unos bordes para que resalte. Listo. Estas dos vamos a alinearlas entonces a la derecha para que nos quede cerca donde nos van a quedar los valores. Y vamos a hacer lo mismo con saldo, vamos a darle bordes y la palabra saldo la vamos a alinear a la derecha. Esto le podemos dar negrita, que es con control N, o acá en la cinta de opciones tenemos negrita, y le podemos dar un tamaño un poquito más grandecito para que sobresalga. Igual hacemos con saldo. Entonces mire que acá lo que podemos hacer es, como este ya le tenemos el formato,
nos ubicamos dentro de la celda, nos vamos acá donde está esta brochita es para copiar el formato. Le hacemos clic y de una vez se nos resalta, y mire que acá el mouse trae la brochita, le hacemos clic donde queremos copiarlo y ya, nos queda copiadito el formato. Si le quieren colocar un color a esto, pues también seleccionan acá con el botecito de relleno, se vienen y eligen un colorcito, el que les guste, para que resalte. Ya eso es cuestión de formato para que el archivo además pues se vea bien bonito. ¿Qué vamos a hacer entonces con esto? Porque la idea es que nos quede automatizado, que yo no tenga que venirme a sumar de manera manual. Entonces en entradas vamos a sumar todas las entradas. Vamos a utilizar la función sumar sí. Empezamos a escribirla. Acá la tenemos sumar punto sí. Seleccionamos dando doble clic, acá nos aparecen los argumentos de la función, entonces lo primero que nos pide es el rango. ¿Cuál rango? El rango, es decir, la columna. Un rango es más de una celda. Entonces acá en una columna pues tenemos cantidad de celdas. Entonces el rango será la columna donde tenemos la información, no el valor, sino lo que estamos buscando. Entonces seleccionamos esta columna, que es el primer argumento, le colocamos punto y coma, que es lo que nos indica aquí la función. El criterio, entonces el criterio lo vamos a escribir porque necesito, o lo podemos seleccionar de acá. Si lo hemos escrito tal cual, entonces lo vamos a seleccionar en esta celda. Entrada, está escrito tal cual acá, entonces el criterio será lo que yo tengo escrito en esta celda, es decir, entrada, o sea, lo que me va a buscar. ¿Qué me va a buscar en esta columna? Todo lo que diga entrada. Entonces le damos punto y coma. Y el rango suma, ahora sí es la columna donde estén todos los valores. Seleccionamos toda la columna porque él va a venir y me va a sumar de esta columna únicamente lo que diga entrada, que es lo que yo le dije acá. Cerramos el paréntesis y le damos enter. En este momento solo me está sumando 380.000 porque es la única entrada que hay. Vamos a darle un formatico también de contabilidad y le quitamos los 2 decimales haciendo doble clic y ya nos queda. Vamos a hacer lo mismo, pueden copiar la fórmula y cambiarle simplemente el criterio, o vamos a hacer la función nuevamente para practicar. Entre más veces la hagamos, pues mucho mejor, porque así vamos memorizando el procedimiento. Sumar puntos y doble clic, rango, es el mismo rango del anterior, entonces con la flechita hacia abajo elegimos la columna, punto y coma, criterio, ahora el criterio es este, que es el de salidas. Este sí no nos lo va a encontrar. Mire que acá le coloqué salidas con S y acá salidas sin S. Ahora tenemos que corregirlo para que nos lo tome, porque acá no nos lo va a tomar porque no está escrito idéntico como el criterio, lo que estamos buscando acá. Entonces él va a venir a buscarnos acá en esta columna la palabra salidas y no la va a encontrar porque dice salidas sin S. Vamos a terminarle y ahora corregimos. Punto y coma, rango suma es la columna de valor. Cerramos paréntesis y le damos enter y mire que no encontró nada. ¿Por qué? Porque se vino a buscar donde dijera salidas para sumar y no encontró porque acá dice salidas sin S. Así que vamos a corregir en esta celda y le vamos a quitar la S. Mire acá en la barra de fórmula podemos hacerlo. Le quitamos la S y le damos enter y ahora sí nos está sumando. Tiene que estar escrito tal cual. Ahora, el saldo entonces son las entradas menos las salidas. Ahí ya sí es una fórmula de resta normal. Entrada menos salidas, pues que se supone siempre debería ser positivo este saldo, ¿no? O sea, lo que tenemos menos lo que salió. No va a poder salir más dinero del que tenemos, ¿no? Tendríamos un déficit. Listo, entonces ya tenemos automatizado acá nuestro primera hoja, que es la de contabilidad. Ya está, acá es donde vamos a ingresar todas las operaciones diarias. Ahora, ¿qué pasa entonces? Puedo ingresar ¿cuántas operaciones acá? Mire que la hoja de Excel tiene más de 1 millón de filas, así que usted puede ingresar mucha información en una sola hoja. En caso que se termine, pues entonces usted va a copiar la hoja. Si usted lo quiere hacer por mes, pues la va a copiar por mes. Solo que al momento de hacer pues un reporte, va a tener que hacer también el reporte mensual. Entonces, mire, si ustedes se ubican acá en la primera celda, oprimen la tecla control y la flechita queda hacia abajo, tienen control sostenido y la flecha hacia abajo, él se viene hasta la última fila del Excel. Y la última fila del Excel es la 1.048.576. Así que vamos a tener muchísimo espacio, muchísimas filas para ingresar información. Vamos a volver a la primera, control y flecha hacia arriba ahora, y nos regresa pues a la primera fila que tiene información, que es la de la tabla. Listo.
Vamos a hacer otra cosa acá en esta parte, porque si no, cuando nosotros estemos ingresando información, cuando estemos ingresando información, vamos a volver más arribita porque nos escondió la primera celda. Entonces, cuando estemos ingresando información, se nos van a perder las primeras filas, o sea, donde tenemos el dato del valor de las entradas, el total de las entradas y el total de las salidas. Así que vamos a inmovilizar esta parte de acá. Nos vamos a ubicar más abajito del encabezado para que el encabezado tampoco se nos pierda. Así que nos vamos a ubicar una fila por debajo del encabezado. Acá nos ubicamos y nos vamos a ir a vista. Le damos clic acá en la cinta de opciones donde dice vista y mira acá en este bloque de ventana dice inmovilizar, desplegamos y le damos en inmovilizar paneles. Entonces cuando inmovilizamos paneles, cuando nosotros empezamos a agregar información y a corrernos hacia abajo, entonces ya tenemos que no se nos van a perder los encabezados y no se nos va a perder acá la parte de entradas y salidas donde tenemos como el resumen de la hoja. Listo, nos vamos para la hoja 2. En la hoja 2 vamos a hacer un resumen. Entonces, un resumen es que vamos a trabajar con una tabla dinámica. Nos pasamos, como yo ya había abierto la hoja, la segunda hoja cuando les expliqué lo del color, entonces nos pasamos para la hoja 2. A esta hoja número 2 la vamos a llamar resumen. Vamos a cambiarle nombre con doble clic y escribimos resumen. Acá lo que vamos a tener es un resumen de la información que agregamos en la hoja de contabilidad, que es nuestra base de datos. Y ya saben que acá le pueden agregar un color dando clic derecho, color de pestaña, y ustedes le pueden poner otro color. Vamos a ponerle como un verde claro. Mire, ya ahí ya lo coge, ahí ya tenemos, y nos pasamos a la hoja resumen. ¿Qué va a ir en la hoja resumen? Entonces, nuestra hoja resumen, pues es un resumen de la primera hoja de contabilidad. Como esa hoja va a tener muchísima información, vamos a resumirla. Nosotros la clasificamos en clase, clasificamos en compra, gasto, consignación, venta y otro. Con esos conceptos nosotros vamos a resumir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar ahora sí una tabla dinámica porque esa es como la opción que nos da la tabla dinámica o es la aplicación resumir datos. Nos vamos a la ficha, acá la cinta de opciones, la ficha insertar. Y ahora sí vamos a seleccionar tabla dinámica. Le hacemos clic y miren, nos aparece este cuadrito de diálogo y acá entonces nos está pidiendo unos datos. La ubicación ya la tenemos. Acá es donde nos va a quedar nuestra tabla dinámica. En la celda 2. Ahí se nos va a ubicar, se nos va a empezar a ubicar la tabla dinámica con los datos. Si ustedes la quieren más acá, pues se ubican más acá. Tabla o rango es de donde va a salir la información. Entonces acá, si nosotros le tenemos nombre a la tabla, pues escribimos el nombre de la tabla. Y si no, nos pasamos a la hoja de contabilidad y vamos a seleccionar la tabla o rango es donde está la información. Entonces, miren que como esto tiene formato de tabla, entonces si yo me ubico así, me coge una fila. Si me ubico así, me coge una columna. Y si me ubico en la esquina, me va a seleccionar toda la tabla. Le hago clic ahí y acá ya me está diciendo que la tabla o rango es la tabla número 1, porque como no le puse nombre a la tabla, entonces ese es el nombre que trae por defecto. Si yo le hubiera puesto un nombre, pues me va a decir el nombre que le puse a la tabla. Le damos a aceptar y listo. Acá es donde nos va a quedar la tabla y nos aparece esto porque acá tenemos el campo de la tabla o los campos de la tabla. En esta parte me aparecen los nombres de las columnas. ¿De las columnas cuáles? De las columnas de mi tabla de contabilidad. Fecha, descripción, clase, tipo y valor. Eso es lo que me está apareciendo acá. Entonces, ¿qué voy a colocar? Lo que yo coloque acá en estos cuadros es lo que me va a ir apareciendo acá. En filas, ¿qué voy a poner? Voy a poner, en este caso, cómo la quiero resumir. Entonces, yo la quiero resumir por clase. Recuerden que tipo era entradas, salidas. Clase es donde me dice si es compra, gasto, consignación, venta u otro. Entonces, me voy a traer el concepto clase para filas, para que me aparezca en filas todo lo que tengo en clase. Entonces, ¿por qué me aparece solamente compra y venta? Pues porque no tengo más nada.
Eso es lo que tengo acá y eso es lo que me va a resumir. Venta y compra. No he agregado ningún gasto, no tengo nada más. Ahora le agregamos datos y actualizamos la tabla para que nos aparezca. Listo. Ahora, ¿qué necesito? Necesito el valor. Acá hay un cuadro para valores, ahí es donde vamos a ubicar el valor. Nos lo traemos y listo. Mire que acá de una vez nos está haciendo un resumen, pues está trayendo los mismos datos porque no tengo más información en la otra tabla. Cuando ya la tabla tenga cantidad de filas, pues le voy a ver más la utilidad de esta tabla resumen porque me va a sumar todo lo que diga compras, todo lo que diga ventas, todo lo que diga gastos, me lo va a traer y me lo va a sumar acá en una sola línea o en una sola celda. Vamos a darle formatico de contabilidad para que nos sea más fácil leer estos valores. Entonces selecciono, me voy para el formato de contabilidad, le quito los decimales y ya tengo ahí entonces total general. No lo necesito, no me sirve que me coloque el total general. ¿Por qué? Porque el total general lo que hace es sumarme. Me está sumando todos estos conceptos y yo no necesito que me los sume porque resulta que tuve una compra de 100.000 y una venta de 380.000 y no me sirve la sumatoria. Me serviría una resta, una sumatoria no. Entonces me voy a ubicar dentro de la tabla y me voy para acá donde dice analizar. Hay dos opciones, analizar tabla dinámica y diseño de tabla. Entonces vamos a elegir diseño. Se me abre acá esta cinta de opciones y mire que acá hay una parte que dice totales generales. Entonces voy a desplegar y voy a desactivar el total general. No quiero que me haga un total general ni en las columnas ni tampoco en las filas. Así que le digo desactivado para filas y columnas y ya me lo quito. Ya no tengo ahí totales generales porque no los necesito. Listo, eso es todo lo que vamos a hacer en esta hoja. Resumir. Resulta que no, usted quiere también entonces las fechas. Para las fechas, como vamos a tener de pronto fechas de diferentes meses, podemos ponerla en filtros. Entonces usted viene y elige acá la fecha, vamos a buscar la fecha. Si usted quiere poner la descripción, pues arrastra la descripción también y pues le va a poner todas las descripciones, pero no sería relevante en este caso porque entonces nos va a volver una tabla igual que la de contabilidad y lo que nosotros queremos es un resumen. Pero si nos traemos la fecha acá para filtros, sí nos va a servir porque mire que acá nos está diciendo que todas las fechas, pero cuando yo tenga muchas fechas de diferentes meses, entonces lo que yo voy a venir acá es a elegir la fecha que me interesa o las fechas que me interesan y le doy a aceptar y él me va a filtrar únicamente por las fechas que yo le estoy pidiendo. Entonces con eso voy a tener una información más fácil de analizar. En este caso pues me dice todas, solamente tengo una fecha, así que pues no necesito seleccionar más. A medida que yo voy agregándole acá conceptos, vamos a agregarle otro concepto con una fecha diferente. Vamos a agregarle, por ejemplo, el de gastos. Entonces, supongamos que se pagaron servicios, entonces pago de servicios, ya sabemos que eso es un gasto porque los servicios pues ya se pagaron y así se quedaron. Yo no le voy son necesarios para la operación del negocio, pero es un gasto. Entonces, en clase vamos a elegir el gasto. Y en tipo es una salida de dinero porque se pagó, entonces salida. Y supongamos que se pagaron, por ejemplo, 40.000 pesos de servicios públicos. Y mire que acá ya me está sumando a las salidas y el saldo va a disminuir porque ya son 380.000 menos 140.000, me van quedando de saldo 240.000, como para ir revisando si mi saldo realmente coincide con lo que dice mi contabilidad. Y nos vamos entonces para la hoja de resumen. Mire que acá no se ha actualizado. Estas tablas no se actualizan solas, así que siempre que nosotros vamos a analizar la información, por ejemplo, a fin de mes o cuando quiera venir a mirar qué es lo que está pasando, me ubico en una celda cualquiera dentro de la tabla, no fuera, porque se me desaparecen todas las herramientas de la tabla, sino dentro, en una celda, solamente con hacer clic dentro ya me aparecen las herramientas. Luego le doy clic derecho y me vengo a buscar acá donde diga actualizar. Miren, acá dice actualizar. Le doy clic y él ya me va a actualizar la tabla con el nuevo concepto que agregué en mi hoja de contabilidad, que es gasto. Si agrego varios de gasto, pues acá me va a sumar todo lo que diga gasto. Y si quiero filtrar por fecha, pues me va a filtrar por la fecha. Entonces ahí, pues ya tengo para analizar. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo ya muchos conceptos? Y yo, por ejemplo, vengo y miro acá que dice gastos 1.000.000 de pesos, porque me está sumando todo lo que diga gastos.
Entonces, para venirme acá a mi hoja de contabilidad a buscar todo lo que diga gastos y mirar a ver qué fue lo que tanto gasté, porque 1.000.000 de pesos me va a tomar mucho tiempo. Entonces, eso es otra ventaja de estas tablas dinámicas, es que yo puedo generar un reporte. Entonces, yo me ubico, acá dice gasto y acá estaría el valor de gasto, por ejemplo, un gasto exagerado que yo no recuerdo de dónde gasté tanto. Ubicándome en el valor, le voy a dar doble clic, 2 veces tengo que tocar el clic y él me abre una nueva hoja con el reporte. Mire que acá es simplemente organizar y me trae todo, no solamente me está trayendo el valor, la salida, no, me trae todo tal cual como está mi tabla original de donde estoy sacando los datos, fecha, descripción, clase, tipo y valor, pero únicamente con el concepto de los gastos. Entonces acá yo puedo venir y mirar, ah, sí, se gastó de tal y de tal y de tal, y bueno, sí, está bien. Entonces cuando mire, simplemente elimino la hoja, porque si no, cada vez que mire, me va a llenar de hojas mi archivo. Yo simplemente lo que quería era mirar, entonces me vengo, elimino la hoja, le doy clic derecho, eliminar, me aseguro que la hoja que esté eliminando pues sea la que quiero y le confirmo que sí, efectivamente la quiero eliminar y ya. Y así puedo hacer con los demás conceptos cuando quiera ver qué está sucediendo. Listo, no es más por la hoja resumen. Ahora nos vamos a hacer una hoja 3 para que nuestro sistema contable nos quede como más parecido a los sistemas contables reales, ¿no? A los software contables que pues ya son demasiado completos, ya están hechos con programación y demás. Pero pues si el negocio es pequeño, yo quiero organizar mi información contable para poderla analizar, pues está bien hacerla en el Excel. Vamos a abrir una nueva hoja, que en este caso me dice que es hoja 4, por lo que ya el reporte me ha creado una, eso no tiene nada que ver. Le voy a cambiar el nombre, doble clic, y le voy a poner reportes a esta hoja. Reportes. Ustedes pueden obviamente cambiar, si no les gusta otro nombre o quieren agregarle cosas porque se les ocurre otra idea, excelente. Y le voy a poner un color, ya que pues todas tienen color, entonces vamos a darle un color también a este. Por ejemplo, este gris, para que no sean colores tan fuertes. Vamos a ver cómo se ve. Sí, bien. ¿Qué vamos a tener en esta hoja reportes? Entonces, en esta hoja de reportes, lo que nosotros, o en este caso lo que les propongo, es hacer como una especie de estado de resultados, digamos, con la información que tenemos, porque como no estamos llevando una contabilidad de partida doble, que nos diga qué pagamos y de dónde salió la plata para pagar lo que pagamos, porque en la contabilidad, digamos, realmente pues se debe llevar un sistema de partida doble que siempre nos muestre quién paga y quién recibe, ¿no? Que son como las leyes o los principios de contabilidad. Entonces, vamos a hacernos un formatico de un estado de resultados como para tenernos o darnos a una idea de cuál es más o menos la utilidad que nos está dejando como nuestro negocio, ¿no? O nuestras operaciones que llevamos en el transcurso de cierto periodo. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a ponerle acá, le voy a poner como nombre estado de resultados, que pues no sería como tan completo, pero bueno, nos da una idea, estado de resultados, como para tener una idea de cuál es el resultado más o menos de nuestra operación y poder tomar ciertas decisiones. Entonces, estado de resultados para saber que vamos a ponerle negrita y vamos a colocarle un tamaño más y vamos a resaltarlo. Listo. Entonces, el estado de resultados inicia siempre con los ingresos operacionales o pues con todas las ventas. Entonces, ¿qué vamos a poner acá en la parte de ingresos operacionales? Vamos a poner ventas, que es lo que tenemos acá en nuestra lista para que nos traiga lo de las ventas de manera automática. Entonces, no ventas, sino venta, que es ingresos. Entonces, sabemos que las ventas son ingresos. Entonces, vamos a ponerle venta. Así, tal cual como lo tenemos en la lista, para que cuando hagamos acá la formulita, pues nos quede automático. La idea es automatizar en la mayoría de lo posible, que nos quede automatizado nuestro archivo, para que no tengamos que hacer tantas cosas de manera manual. En el segundo renglón, o la segunda parte, le vamos a poner costo de ventas. Ahora les digo cómo vamos a sacar este costo de ventas, porque las ventas, pues ya sabemos que no son todas nuestra ganancia, ¿no? Hay un costo. Para poder vender un producto, pues tenemos que hacer una inversión. Aquí vamos a tener un primer resultado que sería la utilidad bruta. Utilidad bruta. Esto lo vamos a resaltar, le vamos a poner negrita, que sabemos que esto es como un subtotal. Con control N le ponemos negrita. Entonces,
Podemos, por ejemplo, agregar aquí una columna donde ustedes, vamos a ponerle control más, con control más, agregamos una columna nueva. Entonces, esto sería ventas. Le vamos a poner acá, le voy a colocar acá los símbolos de lo que estamos haciendo, entre paréntesis el más, porque si no, él va a creer que es una fórmula lo que quiere ingresar, entonces me va a empezar a presentar problemas. Más venta porque es, bueno, todo lo de venta. A eso le voy a restar, entonces le voy a poner el signo menos para que ustedes recuerden que estamos restando. A la venta le restamos el costo de ventas y vamos a tener un primer subtotal, es decir, un igual. Entonces, ¿para qué? Como para tenerlo de manera visual, ¿cuáles son las operaciones que estamos realizando? Entonces, más, que es todo lo que ingresó, menos costo de ventas, es una resta, y tenemos un primer subtotal, que es la utilidad bruta. Luego, vamos a restarle los gastos. Entonces, vamos a hacer nuevamente una resta, ponemos el menos, ¿y qué le vamos a restar? Los gastos. ¿Cómo tenemos la palabra gasto en contabilidad? Creo que la tenemos sin S. Vamos a revisar si está sin S. Entonces la vamos a poner sin S. Si ahí le hemos puesto gastos, entonces hacemos lo mismo acá. Esta no es. Nos vamos a reportes. Gasto. Listo. Después de gasto vamos a tener otro subtotal. Estoy colocándolo así como para que les quede más parecido a un estado de resultados real, ¿no? Para que se vayan familiarizando con el formato y ya cuando tengan su software contable, donde sí se debe ingresar la contabilidad con el sistema de partida doble, pues tengan más una idea. Y acá tenemos un segundo subtotal que se llama utilidad operacional, donde ya le hemos restado los costos de venta y le hemos restado los gastos que son necesarios para la operación del negocio. Sin esos gastos, pues el negocio no podría funcionar, que son los servicios públicos, el arrendamiento, bueno, y demás gastos necesarios. A este subtotal le vamos a poner negrita con control N, lo resaltamos porque es otro subtotal. ¿Qué va luego de la utilidad operacional? Entonces acá vamos a poner otros ingresos. Eso es una suma porque todos los ingresos suman. Entonces le vamos a escribir acá otros ingresos. Si no tienen ese concepto, lo dejan en blanco, no pasa nada. Otros ingresos. Entonces, este otros ingresos no va a ir formulado, simplemente queda el espacio en blanco. Ustedes lo colocan de manera manual si hubo otros ingresos que acá en la contabilidad se ingresaron como otro. Recuerden que tenemos un concepto para otro, pero es que en ese otro, pues pueden ir ingresos como pueden ir gastos. Así que ese no lo vamos a llevar con una formulita. Entonces, otros ingresos, eso suma, y otros gastos restaría. Entonces, que son conceptos que lleva el estado de resultado. Otros gastos que serían los gastos en los que incurrimos para esos otros ingresos, por ejemplo. Entonces, también esos los vamos a sacar de la contabilidad, pero no los vamos a traer con fórmula porque van a estar agrupados en el concepto de otro. Y luego vamos a tener ahora sí otro subtotal, que ese subtotal se llama utilidad antes de impuestos. Este otro gasto no lo quiero en negrita, le vuelvo a dar control N para que me quite negrita porque no es un subtotal. Esto sí es un subtotal y se va a llamar utilidad antes de impuestos, porque recuerde que pues hay que pagar los impuestos también, entonces eso hay que restárselo porque eso no es ganancia, ¿no? Es un gasto. Entonces, acá le decimos utilidad antes de impuestos. Este si lo resaltamos con control N. Y acá le vamos a restar el impuesto, entre paréntesis, menos, y le vamos a colocar un concepto que diga impuestos. Impuestos. En esta parte de impuestos, me faltó la P, vamos a colocar el porcentaje de impuestos que normalmente se paga. Entonces, ¿dónde va a ir ese porcentaje? Lo vamos a poner. En esta siguiente columna no, porque va a ir el valor. Acá pondríamos el porcentaje en la siguiente columna. Entonces, voy a señalar ahí con un colorcito. Por ejemplo, vamos a poner el amarillo, que es para que resalte. Acá vamos a colocar el porcentaje, porque entonces aquí sí vamos a hacer la fórmula para que nos salga el valor. Acá ponemos el porcentaje, no sé, un 10, 15, 20%, más o menos lo que ustedes vayan a provisionar que consideren, bueno, esto es aproximadamente lo que se puede pagar de impuesto, entonces como para provisionarlo y no creer que todo es utilidad. Y luego ya vendría el total general, que es la utilidad del ejercicio. Entonces ese sí ya podríamos decir que es como la ganancia, ¿no? La ganancia neta o utilidad neta, por ejemplo, pero lo vamos a llamar utilidad del ejercicio. Utilidad del ejercicio. Acá entonces sí ya sería como, vamos a ponerlo negrita, control N, ya sería como todo bien depuradito. Listo, entonces vamos a colocarle acá
un formatico de bordes. Vamos a colocarle todos los bordes y vamos a empezar entonces a automatizar esta parte de acá. En este amarillo ya sabemos que lo que va a ir, vamos a ponerle bordes, lo que va a ir es el porcentaje del impuesto, el que nosotros calculemos que ese podría ser lo que vamos a pagar de impuestos. Ah, bueno, nos falta hallar el costo de ventas. Ya les digo cómo hallamos el costo de ventas. Vamos a llenar esto acá. Entonces, acá es donde dice ventas. ¿Qué vamos a traernos? Vamos a traernos la sumatoria de todo lo que acá diga ventas, que son todos los ingresos o todas las entradas. Entonces, acá en esta celda le vamos a decir igual, sumar, vamos a utilizar nuevamente la función sumar.si. El rango, yo puedo estar haciendo una función acá y pasarme para otra hoja, no pasa nada. Entonces, el rango es donde está el criterio que yo estoy buscando. Es decir, yo estoy buscando todo lo que diga ventas. Entonces, este es mi rango. Selecciono la columna. Acá en la barra de fórmulas me aparece la fórmula para continuarla acá. Punto y coma. Entonces, el criterio es venta. Yo lo puedo escribir entre comillas o me puedo ir y seleccionarlo como acá lo tengo escrito tal cual. Entonces, simplemente lo selecciono. Le doy punto y coma y luego me dice rango suma. ¿Cuál es el rango suma? La columna donde están todos los valores. Me voy para la hoja de contabilidad y selecciono la columna donde están todos los valores. Cierro paréntesis y le doy enter. Y listo. Acá lo que me queda es agregarle formatico de contabilidad a todo, porque voy a tener valores en todo, entonces, y lo personalizamos quitando los decimales, listo. ¿Cuánto va de ventas? 380.000, solo va una venta. Costo de ventas, ahora sí. Vamos a sacar por acá, por ejemplo, el costo de ventas. Costo de ventas, porque ya sabemos que todas las ventas pues tienen un costo, que son la compra de la mercancía, eso tenemos que restárselo. Entonces, en costo de ventas, voy a ponerle cuál es el porcentaje que nosotros, acá vamos a hacer como una fórmula aplicando más o menos el porcentaje. No, resulta que yo a las ventas les coloco el 30%. Esto va a ser un aproximado, porque si nosotros no llevamos un informe real, un inventario donde realmente me esté sacando cuál es el costo de las ventas, entonces vamos a colocar acá un estimado. Entonces yo estimo que gano el 30%, que en mi negocio yo estoy ganando el 30%. Ah, listo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hallar el 30% de 380.000 pesos para podérselo restar. Entonces, vamos a hacer acá una formulita. Igual, es como cuando se le saca el IVA a un producto. Selecciono el valor que tengo en ventas y eso lo voy a dividir para poderle sacar. No lo voy a multiplicar por 30% porque entonces me estaría dando un valor adicional. Yo lo que necesito es saber cuál es quitarle el 30% a 380.000. Así que voy a dividir, como es el 30%, divido en 1,30. Si fuera el 50 en 1,50, si fuera el 40 en 1,40 y así sucesivamente, 35. Bueno, siempre le van a agregar el 1, con el porcentaje que ustedes estén ganando sin ponerle el símbolo de porcentaje. Así nomás. Le dan enter y mire que me está diciendo que el 30% de 380.000, es decir, mi costo de venta son 292.000 pesos. ¿Qué voy a hacer acá? Me voy a traer este valor con el más. Yo coloco aquí el más, me vengo y selecciono el dato que me quiero traer y le doy enter y ya me está trayendo este valor. Ahora, ¿qué debo hacer acá? El primer subtotal es una resta, igual, ventas menos costo de ventas. Enter. Ahí tengo el primer subtotal que también le voy a poner negrita, control N, para que me quede resaltado. Incluso yo puedo seleccionar esta fila toda y ponerle un colorcito para que se note más que es un subtotal. Vean que así queda más bonito. Listo. Ahora, a este primer subtotal, que sería la utilidad bruta, mire que me está diciendo que de estas ventas me voy ganando 87.692 pesos, porque el costo de estas ventas fue de 292.000 pesos, o sea, la ganancia es de 87.692. Déjame un momento, verificamos si sí lo estamos haciendo bien. Entonces, 292.000, vamos a verificar que el 30% de 292.000, al sumarlo, me dé los 380.000. Entonces, igual, 292.000 que suponemos es el costo de esas ventas,
vamos a multiplicar, vamos a verificar valores porque pues nos podemos equivocar, por el 30%, que es lo que dijimos que va a ser nuestra utilidad. Le damos Enter, sí, correcto, 887.692. Si lo sumamos, esto que fue el costo de ventas, con la ganancia me debe dar 380.000. Entonces igual, costo de ventas más la utilidad y correcto, tenemos 380.000, entonces sí vamos bien. Listo, vamos bien con el procedimiento porque pues nos podríamos equivocar y les podría estar dando unas indicaciones mal, pero no, es correcto. Ahora, en gastos vamos a hacer lo mismo, nos vamos a hacer una función donde nos vamos a traer todo lo que en contabilidad diga gastos. Sumar puntos sí. Está un poco largo el video, pero es que estamos haciendo el paso a paso para que ustedes lo sigan y puedan quedar con su archivo automatizado y hacerlo ustedes mismos. Rango. Recuerden que el rango es donde está la columna, donde están todos los conceptos o la clase, todo lo que dice gastos, ventas y demás. Entonces nos vamos para la hoja de contabilidad y elegimos la columna clase. Le damos punto y coma, nos pasamos a la barra de fórmulas, punto y coma. El criterio es gasto, o sea, lo podemos elegir de reporte porque lo tenemos escrito tal cual. Recuerden que es importantísimo que si acá dice gasto, donde ustedes vayan a elegir el criterio, también diga igual, sin ese. Elegimos el criterio, punto y coma, y luego el rango de suma, nos volvemos a ir para la hoja de contabilidad y elegimos la columna valor. Si ustedes no se quieren pasar y dicen, no, el criterio lo quiero escribir, entonces lo van a escribir entre comillas y lo van a escribir tal cual como dice acá. Si no, pues siguen el paso a paso como lo estamos haciendo. Le dan Enter y mire que acá ya les está trayendo que de gastos van 40.000 pesos. Utilidad operacional. Entonces recuerden que es hacer una resta. Igual que vamos a restar a la utilidad bruta, le vamos a restar los gastos y vamos a obtener nuestra utilidad operacional. Entonces, vamos a darle el formatico igual que le dimos arriba, con el colorcito, porque es otro subtotal, entonces para que quede resaltadito. Otros ingresos. Acá en otros ingresos ustedes van a poner manual. Esto sí no tiene fórmula, entonces ustedes simplemente van a colocar, yo le voy a poner 0, ustedes van a ir a mirar a contabilidad que hay en otro gasto y eso sí lo van a traer manual porque pues no nos va a quedar automatizadito por lo que tenemos como tan generalizado. Utilidad antes de impuestos. Ve acá coloqué una N, me quedó mal escrito. Impuestos. Listo. ¿Cuál es la utilidad antes de impuestos? Entonces, vamos a hacer nuevamente una resta o lo que nos indique acá. Mire que acá nos está indicando que le sumemos los otros ingresos y le restemos los otros gastos. ¿A qué? A la utilidad operacional. Entonces, igual, utilidad operacional más, porque nos indica que acá es más otros ingresos, luego nos indica que ¿qué? Que es menos otros gastos, y le damos Enter y ahí tendríamos nuestra utilidad antes de impuestos. Si no quieren ponerle esto porque dicen, no, yo todos los ingresos los coloco en ventas y todos los gastos en gastos, pues está perfecto, no pasa nada, entonces omiten estos dos renglones. Vamos a darle el formatico que le estamos dando a los subtotales, control N, seleccionamos toda la fila y le vamos a dar el colorcito. Y ahora sí, entonces nos vamos a venir para el impuesto. Resulta que yo voy a provisionar un 20%. Entonces lo coloco, simplemente coloco 20%. Ahí lo tengo. Y acá, ¿qué voy a hacer? Hallar el 20% de mi utilidad antes de impuestos. Entonces, igual, utilidad antes de impuestos por el porcentaje que puse acá. Enter. ¿Por qué lo colocamos aquí aparte? Pues para que me quede fácil cambiarlo, porque si por ejemplo yo dije no, provisioné un 20%, pero mejor voy a provisionar un 25%, pues simplemente lo cambio acá en esta celda y ya como está formuladito, pues acá me va a cambiar el valor de una vez, me está aumentando el impuesto o me lo va a disminuir si digo que quiero provisionar menos. Y venimos con la utilidad del ejercicio, entonces hacemos nuevamente una formulita igual, utilidad antes de impuestos, que es este valor acá, seleccionamos menos el impuesto que vamos a provisionar y le damos Enter. Entonces, este sí ya sería nuestra utilidad del ejercicio, pues aproximada, con una buena aproximación porque estamos teniendo en cuenta ingresos y gastos. Ya lo que no podemos hacer, vamos a resaltar esto de un color más oscurito para que ya como que nos quede que listo, esta es la utilidad del ejercicio y si quieren le pueden dar un tamaño mayor como para que resalte más este dato. Lo que no podríamos, el reporte que no podríamos sacar con esto es un estado de situación financiera porque ahí sí necesitamos estar llevando el sistema de partida doble
para que todas las cuentas tengan un saldo real y hacer conciliaciones, mirar qué hay en el banco para saber exactamente, o sea, que los datos realmente estén representando fielmente la realidad económica del negocio. Pero pues esto es un buen acercamiento para hacer un análisis, para tener pues como los datos analizados y poder tomar decisiones. Si por ejemplo acá me arrojó un dato negativo, entonces entrar a mirar qué fue lo que pasó, si fue que no sé, se compró de mercancía adicional o bueno, entrar como a tomar decisiones sobre el negocio y así evitar inconvenientes. Esto sería todo, digamos, en cuanto a las hojas. Otra cosa que podemos hacer es hacerle, por ejemplo, como una especie de un panel o de hacerle hipervínculos para que no me toque pasarme por acá, sino que yo pueda simplemente hacer clic, por ejemplo, por acá en la parte de arriba, hacerle clic y me esté pasando. Entonces vamos a colocar estos nombres de las hojas, vamos a colocarlos por acá y vamos a hacer unos botoncitos con hipervínculos. Eso ya lo pueden omitir si ustedes dicen, no, eso no lo quiero, pero sí, para que se vea como más un sistema contable, pues entonces lo hacen y chévere. Si no, pues se pasan por estas hojas. Entonces acá vamos a colocar los nombres de las hojas. Contabilidad. En la siguiente, resumen. Y en la siguiente, reportes. Listo. Vamos a darle acá a todos los bordes. Es más, ustedes pueden agregar una especie de botones. Entonces ustedes le darían acá insertar, ilustraciones, formas, y acá eligen, por ejemplo, alguno como redondito, acá lo dibujan. Eso ya es como para que se vea bien chévere, para que parezca como más un sistema contable. Entonces acá lo van a arreglar y ustedes le dan formatico que parezca un botoncito. Mire que acá donde dice efectos de forma preestablecidos, acá hay unos que tienen como una formita de botón y queda bien bonito. Entonces ya escribirían la palabra aquí, contabilidad. Y les va a quedar. Entonces voy a hacerlo con este solamente y ustedes ya lo van haciendo para los otros, ya deciden para que no nos quede tan extenso el video. Entonces, por ejemplo, acá tengo contabilidad. ¿Cómo hago para agregarle? Bueno, contabilidad es esta misma hoja. Entonces yo le puedo agregar un hipervínculo porque puedo copiarlo para las demás hojas. Entonces le doy clic derecho, estando ubicada dentro que me aparezca este resaltadito. Y me voy donde dice vínculo. Le doy clic y miren que acá me aparece este cuadro donde me está diciendo de dónde quiero agregar el vínculo. Entonces le voy a decir donde dice el lugar de este documento porque lo quiero de este archivo. Y acá en referencia a la celda me dice el nombre de las hojas. ¿Cuál es la hoja que voy a agregarle el vínculo? A la hoja de contabilidad. Ah, pero es que la hoja de contabilidad es donde estoy. No pasa nada porque ahora vamos a copiar esa forma para que ya nos quede el vínculo para todas las hojas. Le damos a aceptar y listo. Acá sabemos que ya tiene un vínculo porque cuando me acerco, mire que me aparece la manita. Si le doy clic, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque estoy en la hoja de contabilidad. Pero si yo lo copio, entonces me hago ahí. No le doy con el clic derecho porque entonces me va a activar el vínculo. Le voy a dar, no le doy con el clic normal, perdón. Le doy clic derecho y le voy a dar control C para copiarlo en las otras hojas. Me voy para la hoja resumen. Lo voy a copiar, por ejemplo, por acá. Control V. Me voy para la hoja reportes y lo voy a copiar, por ejemplo, por acá con control V. Mire que ya lo tengo ahí, todavía como vamos a ampliarlo, no se le ha quitado esto, entonces no me muestra el vínculo, pero si ya le doy clic por fuera, ahora sí, le doy clic y me lleva a la hoja de contabilidad. Entonces lo mismo puedo hacer con las otras hojas, con los otros resúmenes, entonces yo me voy a insertar ilustraciones, formas, voy a elegir, vamos a hacer nuevamente el proceso para quienes quieran hacerlo, quienes no, pues ya tienen el video con la información que les quería dar y quienes sí quieran arreglarlo bien bonito para que les quede como parecido a un sistema contable, pues lo hacen. Efectos de forma preestablecidos. A ver si me salió este. Y elegimos el del botoncito. El color también se lo pueden cambiar. Mire que acá dice relleno de forma y ustedes le ponen el color que quieran. Este se llama resumen. Resumen. Y ampliamos o achicamos también la letra, se la pueden ampliar si la quieren más grandecita. Vamos a copiarlo para hacer el de reportes. Le doy clic ahí encima de la línea, le doy control C
y doy control V para que me copie el otro botoncito. Y entonces le doy doble clic, borro. Acá para que me aparezca el cursor, selecciono y borro y le voy a poner a reportes, que es como se llama la siguiente hoja. Y vamos a agregarle entonces vínculos. A este vínculo, ahora ya está en lugar de este documento, este se llama resumen, así que elegimos la hoja de resumen, le damos a aceptar, nos vamos para el siguiente, que es reportes, le hacemos clic en el borde, si ven que aparecía la línea punteada, que aparezca la línea continua, vínculo, y ahora elegimos reportes. Mire que no es nada difícil, es cuestión de seguir el paso a paso. Listo, ya este está con vínculos, si le doy clic acá, me lleva a resumen. Entonces vamos a copiarlos, le doy clic derecho para que se active y nuevamente le doy clic acá para que desaparezca esa ventanita, le doy control C, me voy para resumen, lo copio en resumen, aunque esta es la misma hoja, pero para que en todas me aparezcan los botones, control V, vamos a acomodarlo, y me voy para reportes y también lo copio en reportes para que en todas me queden los 3 botoncitos y lo acomodamos. Ahora me voy de nuevo a contabilidad, que es donde tengo todos los botones. Esa como ya tiene vínculo. Clic derecho. Vamos a darle clic acá para que eso. Clic derecho, control C. Me paso a todas las hojas. Este es el mismo paso. Es repetitivo. Entonces ahí se nos va a quedar. Reportes y me voy para la hoja de reportes y lo copio también y ya tendría los 3 copiados. Control V y listo. Miren que ya tengo, ahora sí me quedó súper automatizado, súper bonito, contabilidad, si necesito agregar algo, ¿no? Que voy a mirar el resumen, me paso para resumen, que quiero ver los reportes, entonces me paso para el reportes y así yo puedo navegar por todo el archivo, que es lo mismo que puedo hacer acá con las hojas, pero se ve más bonito acá. Entonces vamos a quitar esto, ya no lo necesito. Quitémosle los bordes, acá me voy para sin borde y listo. Ya no necesito eso porque entonces lo hicimos fue con los botoncitos. Esto es todo, entonces espero que puedan hacer el archivo y puedan automatizarlo y llevar bien su contabilidad donde puedan analizar toda la información. Y espero que compartan el video si consideran que a alguien les puede servir, si les ha gustado me dejen los comentarios y nos vemos en un próximo video.